Hoy tenemos el coloquio de Claudio Santander, académico del Instituto de Filosofía y del Instituto para el Desarrollo Sustentable, y nos va a presentar su presentación titulada Justicia Intergeneracional como Horizonte Normativo de una Transición Socioecológica Justa. Adelante, Claudio. Ya, ¿qué tal? Gracias por juntarse a escuchar. Voy a presentar algo que es traté de hacer, yo sé que es un coloquio de investigación, pero traté de mostrar un poco lo que he estado investigando últimamente y también tratar de ser un poco más general en términos de no meter tanto en la discusión, porque entiendo que no todos pueden conocer el debate en particular que voy a presentar. Y a grandes rasgos he estado trabajando en juntar dos tipos de reflexiones, de literatura. Por una parte, la justicia intergeneracional, y por otra parte, toda la justicia respecto de cómo entendemos la adaptación, la resiliencia y la transición socioecológica hacia sociedades descarbonizadas. Es un desafío que voy a tratar de mostrar porque estas dos literaturas no es, digamos, una relación natural, no una relación tan directa y simple, pero voy a partir mostrando algunos, digamos, datos sobre por qué es necesario un poco pensar en la transición y en la resiliencia y en la mitigación, digamos, del cambio climático, particularmente en aspectos relacionados con las condiciones socioeconómicas, digamos. Ahí esto está sacado del Sixth Assessment Report del panel internacional de esta semana, de hecho. Y ahí, bueno, ahí se puede mostrar un poco cómo los riesgos se incrementan a partir de cuál es el escenario que estamos enfrentando básicamente y cómo los riesgos, digamos, se incrementan con los escenarios futuros en términos de calentamiento global. Hay otro dato más que me parece interesante, esta gráfica que básicamente se hace una especulación de cómo los riesgos, los cambios en la evaluación del riesgo cambian en la medida que el calentamiento se incrementa, y particularmente se hace una estimación de 3 escenarios de adaptación, uno más limitado, uno incompleto y uno proactivo. Esa básicamente es un poco la situación de por qué tenemos que de alguna forma pensar en procesos de transición socioecológica y en cómo deben ser particularmente estos procesos. Esta siguiente lámina muestra un poco cuál es nuestra responsabilidad moral y de justicia respecto de las futuras generaciones. Nosotros somos ese pequeño punto verde, somos las generaciones presentes, las generaciones vivas, que corresponden, creo que a un poco más, pero a 7,7 millones, y en un rango de 50.000 años, ahí está, digamos, la población de generaciones futuras que eventualmente van a nacer si es que no hay ningún cambio sustantivo en la crisis ambiental que atravesamos. Laura, perdona, me comentan que no están avanzando las slides. ¿No? No. Pero... Claro, está solo la portada. Yo lo volvería a compartir. Y yo estoy compartiendo, déjame salirme y compartir de nuevo. ¿No? No, se sigue viendo solo la... Ahí sí, ahí sí. Ahí estamos lento, parece. Bueno, este es el último que había mostrado. No sé si ahí se cambia, ahí sí. Sí. Bueno, Nick Bostrom, un filósofo sueco, dice que esto representa la responsabilidad astronómica que tenemos respecto a las generaciones futuras. Nick Bostrom dice esto porque básicamente evalúa la situación en términos utilitaristas, es decir, mientras mayor responsabilidad, mientras más personas nacen, mayor responsabilidad tenemos. Alguien que no esté comprometido con concepciones utilitaristas morales podría poner en duda esa aserción. No es necesario, digamos,
tener una responsabilidad, una responsabilidad mayor o menor respecto a la cantidad de personas que van a nacer en el futuro. Pero básicamente esto me permite de alguna forma capturar o ilustrar digamos, un poco la preocupación que tiene la literatura, la reflexión sobre la justicia intergeneracional, que tiene que básicamente que ver con cuáles son nuestras obligaciones de justicia con las personas que van a nacer en el futuro, y particularmente, como quiero mostrar acá, la relación con las generaciones que van a nacer en el futuro distante, es decir, aquellas generaciones que no se trasladarán en el tiempo con nosotros. Entonces, déjenme presentar básicamente el problema, ¿no? La justicia intergeneracional, como decía, intenta responder la pregunta sobre qué y cuántas cargas, beneficios y oportunidades sociales, económicas y políticas las generaciones presentes deben traspasar a las futuras generaciones. El calentamiento global, y este es como el problema que quiero presentar y tratar de mostrar una reflexión y una solución. La pérdida de biodiversidad y la contaminación exponen a las futuras generaciones a un escenario futuro incierto de cambio medioambiental, social y económico, al cual las futuras generaciones van a tener que adaptarse. Dado lo irreversible del cambio climático, un subconjunto de problemas intergeneracionales entonces, o consiste entonces, en qué le deben las generaciones presentes a las futuras generaciones en términos particulares de una adaptación y una transformación socioeconómica justa. Y eso es lo que voy a llamar en esta presentación justicia de la adaptación. Justicia de la adaptación, a su vez, digamos, por su propia naturaleza, incluye las tres típicas dimensiones de la justicia ambiental y climática que yo voy a dar por hecho en lo que digo en adelante como justicia de la adaptación, que son básicamente la dimensión recognitiva, que tiene que ver con la idea de cuáles son las estructuras sociales, económicas que mantienen o que posibilitan ciertos resultados en términos de justicia entre los grupos sociales. La justicia distributiva, que tiene que ver con la distribución de bienes, digamos, ambientales y climáticos de una manera justa y imparcial. La procedural, que tiene que ver con cómo las comunidades participan, forman parte del proceso de toma de decisiones respecto a la distribución de bienes, y la restaurativa, que tiene que ver con básicamente compensar a las comunidades en relación con desigualdades o injusticias climáticas y medioambientales que pudieran haberse evitado. Entonces, cuando voy a hablar de justicia de la adaptación, estoy incluyendo a grandes rasgos esas cuatro dimensiones que son las dimensiones clásicas de la literatura. ¿Cuál es la tesis que voy a tratar de presentar hoy día? Bueno, básicamente que las generaciones presentes deben comprometerse con un enfoque igualitarista de justicia de la adaptación, que justifique las obligaciones que tienen las generaciones presentes hoy día con las futuras generaciones, y que esas obligaciones sean obligaciones que tienen con instituciones de justicia hoy, no necesariamente haciendo o suponiendo el valor moral que tienen las generaciones futuras, que también voy a tratar de mostrar a continuación, representa un desafío filosófico importante, porque básicamente estamos hablando de obligaciones de justicia que tenemos con personas que aún existen, personas que van a ser en el futuro. Y eso supone todo un desafío en términos conceptuales para, digamos, la caja de herramientas con las que cuenta la filosofía práctica, particularmente la filosofía política y la filosofía moral. Entonces, ¿cómo voy a dividir esta presentación? Voy a hablar primero de la idea misma, o lo que acabo de llamar como justicia de la adaptación. Después voy a contar un poco, en términos bastante, tal vez más amplios, la función que tendría la obligación de justicia con las futuras generaciones. Y después voy a entrar de lleno en el tercer cuarto parte de esta presentación a mi tesis principal, que es lo que llamo igualitarismo social intergeneracional, que depende a su vez de una concepción de convencionalismo moral intergeneracional. ¿En qué consiste la adaptación y transición socioecológica justa? Un paréntesis sobre las imágenes. Ustedes pueden pensar que son de inteligencia artificial, parecen así, pero no lo son. Al final voy a presentar algunas de las imágenes, qué tipo de arte, básicamente tienen que ver con el realismo social latinoamericano. Así que algunas de las presentaciones que voy a mostrar. Aquí llamamos primero que todo adaptación y transición socioecológica justa. Aquí hay algunos datos sobre, digamos, la normativa internacional desde donde arranca esta discusión, ¿no? Particularmente en el 2015, dentro de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el Acuerdo de París, los 124 países se comprometen a mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados.
en relación con los niveles preindustriales, y perseguir así esfuerzos para limitar, y aquí estoy citando, el aumento a 1.5, lo cual requiere avanzar hacia economías bajas en carbono y promover sociedades resilientes. En consecuencia, esto supone una transformación tecnológica, productiva, que debe ir acompañada de acciones que aseguren una transición justa e inclusiva para todos los que se podrían ver impactados por las acciones climáticas. En 2016, la COP 2016, se estableció o se acuñó, si ustedes quieren, la idea de transición justa en relación con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Se incorporó en el acuerdo final de la cumbre, reconociendo la transición justa como la forma de garantizar que los avances hacia una economía baja en carbono sean equitativos, sostenibles y legítimos a los ojos de los ciudadanos, pasando a ser un concepto en consecuencia que ha sido fuertemente discutido y trabajado de forma teórica y práctica en las conferencias de las partes de la Convención Marco de la Nación Unida, desde al menos el 2010. En Chile, algunos de ustedes saben, yo he tenido la suerte de poder trabajar en la reciente formada Comisión Nacional de Expertos y Expertas para la Transición Socioecológica Justa, que tiene por misión elaborar un informe este año, que también informe a las políticas públicas de este gobierno, bueno, del Estado más bien, en relación con la transición, una idea de transición socioecológica justa. Básicamente en Chile lo que se ha hecho es que el proceso de transformación y adaptación de los sistemas socioculturales hacia el equilibrio ecosistémico, al bienestar de las personas y los modelos productivos sostenibles son las tres áreas que el caso en Chile, digamos, el caso que se ha hecho en Chile ha sido particularmente, se ha trabajado en esas tres áreas: equilibrio ecosistémico, bienestar de las personas y modelos productivos sostenibles. Es lo que de alguna manera ha marcado el rumbo de esta comisión, que ya sesionó en todas las 5 sesiones que tenía, y en septiembre tenemos que despachar el informe definitivo. Básicamente, a grandes rasgos, con esto quiero sostener que hay una creciente conciencia, digamos, de la necesidad de generar políticas públicas en torno a la transición socioecológica desde el status quo a sociedades descarbonizadas. En Chile el plan era el 2035, al menos, digamos, como primera etapa, y ha sido un trabajo bastante interesante, bastante sectorial. No ha habido una mirada clara, y ha faltado en algunas medidas de una discusión sobre lo que es la literatura, que hay una distinción entre al menos 3 estrategias distintas que reconoce la literatura sobre transición socioecológica justa, sobre adaptación y transiciones socioecológicas justas, que distingue básicamente entre estrategias incrementales, estrategias transicionales y estrategias transformativas, que básicamente se miden a partir de las diferencias respecto a cómo se mueven las sociedades a ser sociedades carbonizadas, más que en el tiempo, respecto del incremento institucional que cada una de estas estrategias supone, ¿no? Las estrategias transformacionales, como podría sugerirse, son las que mueven más a las sociedades desde el statu quo hacia un estado más digamos, transformativo. En Chile, en esta primera etapa al menos, no ha habido una discusión sobre estas estrategias macro como esta, y se ha básicamente reducido la discusión en el comité a los sectores productivos, y con un fuerte énfasis también en lo que se conocen como las zonas de sacrificio. Son 6 zonas identificadas a través de Chile que van a incorporar en primer lugar prioritariamente esta estrategia de transición socioecológica justa en los próximos años. Voy a pasar ahora a un poco ya el terreno un terreno un poco más conceptual y abstracto, que tiene que ver con básicamente como cuál es la función de la justicia en la adaptación, ¿no? O cuál es el punto que yo quisiera hacer acá. La teoría de la justicia social distributiva, por lo menos como se discute en filosofía política contemporánea, tiene que ver básicamente con establecer desde un punto de vista ideal
los ideales los principios de cooperación social, básicamente los principios de justicia. Y cuando digo ideal, estoy haciendo una distinción técnica que hacemos en filosofía política entre teorías ideales y teorías no ideales de justicia. Teorías ideales básicamente se llaman ideales porque suponen o generamos modelos teóricos a partir de dos condiciones. Primero, que suponemos que los agentes morales son agentes que actúan moral y perfectamente motivados. Y segundo, que las condiciones sociales en las cuales actúan están también absolutamente justificadas. Y las teorías no conocidas como no ideales son las teorías que tienen que ver más que nada con el aspecto teórico de lo no ideal, es decir, como las teorías y los modelos ideales que hacen las ciencias sociales. Entonces, hay una diferencia en cómo se comportan los agentes y las condiciones sociales donde se piensa esto a partir de lo que de estas suposiciones normativas. De esta manera uno le permite trabajar con horizontes normativos, ¿no? La teoría de la justicia, por ejemplo, de Rawls, que es básicamente el marco conceptual que está aquí en esta teoría de justicias contemporáneas, supone no que las personas actúan de una manera ideal simplemente, sino que básicamente tratamos, o los filósofos políticos, de reflexionar cómo deberían, dentro de las posibilidades agenciales de un agente moral, cómo deberían funcionar, cómo deberían actuar, no bajo necesariamente condiciones ideales, pero sí si estuvieran moralmente perfectas y moralmente motivados. A partir de eso, se establece este horizonte normativo como una manera para poder establecer cuáles son las condiciones de justicia que deberíamos alcanzar, condiciones que probablemente nunca vamos a alcanzar, pero que establecen de ese modo una guía normativa, un horizonte normativo hacia donde avanzar. En cambio, cuando hablamos de justicia de la adaptación, estamos hablando básicamente de principio o de un problema que es no ideal, ¿no? Precisamente porque debemos distribuir cargas, bienes y oportunidades en contextos básicamente donde ha habido crisis o pérdidas injustificadas de recursos naturales, ha habido falta de justicia procedimental en términos de la representación de quienes participan de la toma de decisiones, etc., ¿no? Hay una tensión, y ese es el punto también de partida o problemático de esto, hay una tensión en consecuencia entre la acción que es requerida urgentemente, lo que es posible dada la construcción de tiempo y recursos, típico de una teoría, si ustedes quieren, no ideal, con las personas que existen, con las condiciones que existen, con las instituciones, con las desigualdades de base sociológicamente o económicamente hablando, y desigualdades estructurales, y principios ideales de justicia. En ese contexto, la pregunta, por lo tanto, es ¿qué le debemos a las futuras generaciones particularmente en términos de adaptación, mitigación y resiliencia? Aquí comparto un cuadro general de un poco la discusión en filosofía, en teorías de la justicia contemporánea, y estamos nosotros, son los típicos 4 criterios de distribución en justicia distributiva: igualitarismo, libertarianismo, suficientarismo, prioritarianismo. Yo voy a hablar particularmente voy a tratar de defender un criterio de justicia igualitarista que es particularmente complicado respecto de justicias con las futuras generaciones, porque el igualitarismo supone relaciones de reciprocidad que al ser generaciones que no se traslapan en el tiempo, no existen, ¿no? Relaciones de reciprocidad que no existen. Déjenme presentar entonces cuál es este problema de justicia distributiva internacional, particularmente a partir de 2 problemas que plantea esta situación de base. La pregunta aquí filosófica es ¿qué cargas distributivas deberían asumir las generaciones presentes para que vayan en beneficio de los que están por nacer, ¿no? Esta es una pregunta que hizo Frank Ramsey, un filósofo matemático de Cambridge hace 1920, básicamente en un periodo de producción económica, de producción social, ¿cuánto de toda esa producción debería una sociedad traspasar a la siguiente? Precisamente porque las condiciones de esa producción dependen, digamos, de la subsistencia y la existencia continua de la sociedad. Y por lo tanto hay razones económicas y de transferencia que deben ir a las generaciones futuras. Ahora,
el problema es que la justicia con las futuras generaciones representa un desafío en términos de filosofía práctica, porque, como les decía, se tratan de relaciones que tenemos, relaciones morales, obligaciones éticas que tenemos con personas que aún no existen, ¿no? Esto está, digamos, capturado, se puede ilustrar en lo que Derek Parfit, por eso les pongo ahí la carátula de su libro famoso, llama el problema de la no identidad. Básicamente, una idea fundamental de la filosofía moral es que la afectación moral se debe a el daño que se produce a alguien, ¿no? Cuando hace a alguien no existe, podríamos decirlo, cuando una acción no produce ningún daño, esa acción no es ni buena ni mala, simplemente una acción que es moralmente neutra. ¿Cómo, por lo tanto, podemos pensar el daño que generamos a las generaciones futuras si las generaciones futuras no existen? Ese es básicamente el problema de la no identidad. Ahora bien, hay un problema mayor, digamos, y ese es el problema, por eso se llama problema de la no identidad, hay un problema mayor con este desafío práctico de la filosofía moral que tiene que ver con no solamente afectar a alguien, sino que cuando tomamos una decisión que va a afectar en el futuro a alguien, también estamos determinando su identidad. El caso más claro, dice Parfit, es cuando, si sabemos, por ejemplo, que una persona, una mujer se quiere embarazar y esa mujer, por ejemplo, va al doctor, el doctor dice, debería esperar un caso, un caso artificial, digamos. Descubre que por una falta de vitaminas, si se embaraza en ese mismo mes, esta persona, la persona que nazca, el hijo que nazca, va a nacer con un dolor crónico que le va a permitir tener una buena vida, pero que va a nacer con un dolor crónico. Moral e intuitivamente, lo que tratamos de hacer es evitar ese embarazo, ¿no? Parfit dice, eso es un problema típico de la no identidad, porque la persona que va a nacer con ese problema crónico no podría haber nacido si no es dentro de ese mes. Por lo tanto, si esperamos un mes más, esa persona no va a existir nunca, ¿no? Y por lo tanto no podríamos decir que estamos evitando un daño, sino que simplemente estamos evitando que alguien nazca. Trasladado ese ejemplo básico a casos, digamos, más generales, nos encontramos directamente con lo que Parfit llama el problema de la no identidad, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les ponía el ejemplo de el proyecto Río Cóndor del 97, la sentencia que impide la realización de ese proyecto sostiene que dice, cito, la depredación del medio ambiente no solo afectaría el bienestar de las personas que actualmente dependen de él, sino que también afectaría la existencia vital y el desarrollo de las generaciones futuras. Punto, entonces, siguiendo el problema de la no identidad, es cómo podemos saber quiénes serían más afectados en el futuro si la población que existe, que podremos evaluar, solo existe porque decidimos una de las dos alternativas. Es decir, no solamente determinamos, cuando tomamos decisiones sobre el futuro, no solamente determinamos cuánto vamos a afectar a las personas que van a ser el futuro, sino que también determinamos a quiénes la identidad de las personas que vamos a afectar en el futuro. Y esto es particularmente problemático porque todas nuestras decisiones sobre el futuro, todas nuestras decisiones sobre cómo nos relacionamos con el ambiente, con los recursos naturales, dependen de evaluaciones de bienestar probable del futuro, ¿no? Evaluaciones de costo-beneficio. Y esas evaluaciones de costo-beneficio se hacen sobre la base de la identidad de ciertas personas. Por lo tanto, si nos tomamos en serio los problemas de la no identidad, los análisis de costo y beneficio se muestran como inconmensurables, ¿no? Porque no podemos determinar el bienestar de las personas porque no sabemos qué identidad esas personas van a tener. Luego, si decimos que el problema de la no identidad en realidad no es un problema real, digamos, porque podríamos decir lo que se trata es de evitar el daño independientemente de quién nazca o de cuál va a ser la identidad de las personas a las cuales vamos a dañar. Si seguimos esa ruta, la literatura nos manda lo que se conoce con un nombre un poquito melodramático, la conclusión repugnante, ¿no? La conclusión repugnante es básicamente la idea de que debemos, independientemente a quién va a afectar, debemos elegir siempre el mayor bien, ¿no? Debemos tratar de generar en nuestras decisiones sobre el futuro y sobre cómo vamos a afectar a las generaciones que aún no nacen, debemos siempre elegir lo que va a generar mayor bien. Si hacemos eso, dice Parfit, vamos a caer, y otros autores dicen, vamos a caer en esta conclusión
repugnante, ¿no? La conclusión repugnante se puede formar de la siguiente forma. Para cualquier población perfectamente igual, con un bienestar positivo muy alto, siempre va a ser mejor con las herramientas conceptuales que tenemos, que existe una población con un bienestar positivo muy bajo, pero mayor, en igualdad en todas las cosas iguales, en igualdad de condiciones. Déjenme mostrarle ahora gráficamente cómo se entiende esto. Parfit dice, imaginemos una población que tiene la altura, digamos, de la barra significa el nivel de calidad de vida, y la parte ancha supone la cantidad de población. Parfit dice, imaginemos una población con un nivel con una calidad de vida muy alta, con un nivel de bienestar, como sea que queramos definir el bien, digamos, social. Si la comparamos, digamos, con A más, digamos, tiene mayor población, a pesar de que el segundo tipo de población tiene una calidad de vida menor. Alfred dice, si comparamos axiológicamente qué población es mejor, A o A más, vamos a tener que concluir, si es que queremos evitar, digamos, los problemas de no identidad y solamente conservar el bien mayor independientemente de que afectamos, vamos a tener que concluir que A más es una población que deberíamos preferir en vez de A. Si hacemos lo mismo después con B, donde hay una población que tiene menor calidad de vida, pero no es tan alta la calidad de vida, pero es mayor, el número poblacional es mayor, entonces B es una población que deberíamos preferir por sobre A más. Si llevamos esto en un razonamiento aditivo, digamos, hasta Z, nos encontraremos con que siempre va a ser mejor una población mucho mayor en población, por eso la barra es muy ancha, pero con un nivel de vida muy por encima o que cubre ligeramente un nivel básico de bienestar, ¿no? Z siempre va a ser un tipo de población que deberíamos preferir por sobre A, ¿no? Que tiene muy poca población, pero una alta calidad de vida. Siempre deberíamos preferir, por decirlo de alguna forma, pero que me perdonen, un país como India, un país como Noruega, ¿no? En alguna medida. Siempre eso porque no existe una construcción que permita algo, o sea, porque siempre están en compromiso. Uno es ancho por largo, que tiene que ser menor que largo por ancho, ¿no? Eso es como lo que estoy viendo. Te está diciendo, vale más India y Claro. vale más que todos tengan $1 más, porque el tamaño poblacional es tan grande, Claro. pero no existe una solución que te diga hay suficiente gente que pudiera satisfacer con mucho más y que en el fondo... Por eso básicamente tenemos que es disjunto aquí. Por eso tenemos que rechazar la conclusión repugnante. En el sentido de que es un escenario de cosas que a los que nos lleva la reflexión que tenemos, al que nos lleva la reflexión mediante los cuales como sociedades tomamos decisiones sobre poblaciones futuras, cuando tomamos decisiones sobre éticas de tipos de poblaciones que queremos generar en el futuro, las condiciones en las cuales esas poblaciones queremos que vivan en el futuro. Y por eso básicamente se llama conclusión repugnante, porque tendríamos que tomar decisiones que podrían resultar decisiones procreativas, decisiones sobre producción de alimentos, decisiones sociales. Son decisiones que serían repugnantes en el sentido de qué tendríamos que prohibir y qué tendríamos que permitir, ¿no? Entonces, eso básicamente es un problema que no solamente es filosófico, sino que apunta a los criterios de racionalidad con los cuales tomamos decisiones sobre el futuro y con los cuales evaluamos, ¿no? Independientemente de nuestros deseos y lo que queremos, ¿no? Hacer en términos de cómo queremos que las poblaciones futuras vivan. Bueno, frente a este problema, y ahora me paso a la concepción, digamos, cómo podemos apuntar la justicia de la adaptación. Estos dos problemas, el problema de lo que he llamado la conclusión repugnante y el problema de la no identidad, son dos problemas que la justicia intergeneracional tiene que poder, en cualquier enfoque, en cualquier criterio distributivo, bajo cualquier paradigma, digamos, que adopte de racionalidad sobre el tipo de sociedad que queremos construir, sobre el tipo de población que queremos generar, son dos problemas que tiene que poder sortear.
Lo que voy a mostrar entonces ahora es básicamente es lo que ya anunciaba desde el principio sobre el igualitarismo. Basado en Rawls, en principio, digamos, principio de la igualdad de oportunidades rawlsiana. Aquí le estoy presentando los dos principios de justicia de Rawls, básicamente centrándome en el segundo principio, conocido comúnmente como el principio de la diferencia, básicamente que se sostiene o se formula de la siguiente forma: las desigualdades sociales y económicas deben ser arregladas, deben ser diseñada institucionalmente de tal manera de que se cumplan estos dos objetivos. Primero, que el mayor beneficio de los menos aventajados sea consistente con un principio de ahorro justo para las futuras generaciones. Y segundo, que todas las posiciones y oficios estén abiertos a todos bajo lo que Rawls llama una igualdad justa de oportunidades. Basado en ese segundo principio, en esa segunda condición, la literatura contemporánea en igualitarismo, en justicia igualitaria, supone dos versiones que son dos interpretaciones del segundo principio de Rawls, que es el igualitarismo de la suerte versus el igualitarismo relacional. El igualitarismo de la suerte básicamente sostiene que tenemos que tener que las tomas de decisiones sobre cómo distribuimos cargas, oportunidades y beneficios sociales tienen que ser sensibles a la responsabilidad, ¿no? A eso se le ha llamado también por eso mismo el igualitarismo de la suerte. Básicamente, el punto del igualitarismo de la suerte, el igualitarismo distributivo de la suerte, es la idea de que las personas son responsables de sus decisiones y a su vez no son responsables de aquellas condiciones bajo las cuales no tienen control y cuales no han podido adoptar. En consecuencia, socialmente, las sociedades tienen un deber, una obligación de compensar o de ecualizar aquellas situaciones o puntos de partida en las cuales las personas no son responsables. Por ejemplo, para Rawls eso era lo que llama los natural endowments, ¿no? Las condiciones naturales, digamos, de vida, las familias donde uno nace, las clases sociales donde uno nace, etc. Durante los 90 y parte importante de los 2000, esta discusión sobre el igualitarismo de la suerte, el igualitarismo distributivo, se tomó casi toda la agenda de la filosofía política contemporánea, hasta que en el 99 un texto de Elizabeth Anderson que se llama ¿Cuál es el punto de la igualdad?, defiende una concepción relacional del igualitarismo. Básicamente lo importante del igualitarismo o de la concepción igualitarista de justicia es que generemos una sociedad de iguales, ¿no? Donde de alguna manera la distribución no dependa, digamos, de un bien que se distribuye igualmente, un distribuyendum que se ecualiza entre todos, sino que básicamente las instituciones sociales, económicas y políticas no generen segregación, ni discriminen, ni estigmaticen a distintos tipos de población. ¿Cómo llevamos esto entonces al terreno intergeneracional y por lo tanto a la justicia de la adaptación? Según algunos autores como Elizabeth Finneran-Burns, en el 2023, el igualitarismo de la justicia, perdón, el igualitarismo de la suerte no puede dar, digamos, con el punto importante o capturar, digamos, lo que debería defender una justicia de la adaptación desde un punto de vista de un horizonte normativo de la justicia intergeneracional. ¿Por qué? Básicamente el problema es que si es injusto que una generación obtenga aquello que es producto de es injusto que una generación obtenga aquello que es producto de la mala suerte moral. Es decir, el igualitarismo de la suerte o este enfoque distributivista de la justicia supondría que nosotros, como generaciones presentes, tenemos obligaciones de justicia con el futuro porque una generación futura no debería recibir una mala condición inicial, ¿no? En términos de recursos naturales, en términos de medio ambiente, en términos de fortaleza de instituciones, etc. Sería injusto que una generación futura recibiera esas condiciones de partida. El problema del igualitarismo de la suerte es que no sobrepasa lo que llamábamos el problema de la no identidad, ¿no? Porque supone que si el núcleo del igualitarismo de la suerte es identificar un distribuyendum para asegurar el bienestar de una generación,
ese bienestar depende de una comparación con una situación alternativa de la que esa generación fue privada por las decisiones de la generación precedente. Y no hay comparación posible porque si la generación precedente hubiese elegido distinto, la generación presente no existiría. Entonces, digamos, ahí se muestra de inmediato uno de los problemas que tiene el igualitarismo, particularmente el igualitarismo de la suerte. Desde mi punto de vista, el igualitarismo relacional, el que propugna Elizabeth Anderson, sí puede sortear este problema, a pesar de que la literatura en general sostiene que el igualitarismo relacional igualmente fracasa en su intención de capturar una justicia intergeneracional. ¿Qué significa entonces en este caso? Eso lo queríamos ponerlo, ¿no? En este sentido queríamos ponerlo. ¿Qué significa que una sociedad de iguales se dé entre generaciones? Hay dos problemas supuestamente. Hay dos objeciones importantes en la literatura, la de Jonathan Kwon y la de Liber Rasmussen. La primera le llamo la objeción de la relación, que es básicamente la idea intuitiva de que no podemos tener relaciones de reciprocidad entre generaciones que no se van a tocar en el tiempo, ¿no? El igualitarismo supone que siempre hay una relación. Si queremos generar una sociedad de iguales, necesitamos tener relaciones de reciprocidad, de mutualidad, donde no se genere discriminación, estigmatización, vulnerabilidad, etc. Eso no sucede con la relación entre generaciones en el tiempo. Después está perdón, esa es la objeción de la reciprocidad de Liber Rasmussen. La de Jonathan Kwon es que básicamente el problema de una relación intergeneracional para que sea una relación justa es básicamente elegir o establecer una relación determinada para crear un bienestar entre ambas, ¿no? Y por lo tanto la relación, ¿no? El igualitarismo está centrado en el tipo de relación, cuando lo importante en términos de justicia no es la condición de la relación, sino que es las consecuencias que esa relación genera. Hay un artículo que ha salido hace poco de Somers que arguye a su vez que se puede responder desde un igualitarismo relacional al problema intergeneracional en la medida que entendamos que los tipos de relaciones que estamos entendiendo como relaciones justas son relaciones a través de instituciones, ¿no? No se trata, hace una diferencia en inglés entre relationship y relations, ¿no? Entre tener una relación y estar socialmente relacionado, ¿no? Lo que trata el igualitarismo, la justicia igualitarista, es de estar socialmente relacionado y no tener necesariamente relaciones de justicia entre nosotros. El igualitarismo relacional sostiene que debemos evitar las desigualdades cuando estamos en relación con los demás, ¿no? Entonces, si eso es así, todo el programa igualitarista se cae, digamos, si pensamos que tenemos que tener todas las relaciones que existen con nuestros con los sujetos que consideramos dignos de relación en términos, digamos, de justicia. También me dice que podríamos estar viviendo solamente relaciones personales, conexiones con otras personas en términos de justicia, mientras vivimos, ¿no?, islas de justicia en un mar, en un océano de desigualdad. Bueno, ahí hay más evidencia textual del texto de Sommer. Lo que yo quiero decir, sin embargo, respecto al texto de Sommer, lo que faltaría, y con esto ya voy terminando, es el tipo de relación que nosotros tenemos que tener entre nosotros, entre las generaciones presentes con las generaciones futuras, de manera tal de que podamos establecer una relación de justicia. No es simplemente la necesidad de estar relacionado por medio de instituciones, no depende nada más de estar socialmente relacionado, sino que cómo nos relacionamos con ese marco institucional que posibilita las relaciones intergeneracionales. Son tres ideas. Esto que estoy diciendo, básicamente necesitamos de un convencionalismo moral. Convencionalismo moral es una idea de Hume, de que básicamente la justicia es una concepción artificial. Y tenemos demandas de justicia de la sociedad a través de las instituciones que artificialmente crea, pero que nos demandan
obligaciones y compromisos a partir de esa artificialidad, ¿no? Si ustedes quieren un caso clásico de convencionalismo moral es cumplir con las promesas que nos hacen, ¿no? O sea, actuamos de forma convencional moral cuando cumplimos nuestras promesas, ¿no? La promesa es totalmente artificial, no existe porque simplemente le decimos a otra persona, te prometo que, ¿no? Básicamente la idea acá, para poder superar el problema, digamos, de no poder capturar la justicia de las relaciones intergeneracionales, es suponer que la justicia, antes que un deber moral, un deber ético, es un deber que tenemos con instituciones políticas, instituciones sociales. La otra idea es que las instituciones, al tener una base social, crean expectativas legítimas, ¿no? El convencionalismo moral afirma que las personas reciben un trato justo no porque deba satisfacerse una noción de corrección moral independiente de las reglas y términos de la actividad o práctica social de la que participan ni se ven beneficiados, sino que porque tal trato está especificado por las reglas y términos de tal actividad o práctica social. En este caso, a partir, uno diría en términos genéricos, de lo que la justicia demanda, ¿no? Y finalmente, la idea de que esa obligación institucional intergeneracional también tiene que pasar la prueba de la razonabilidad pública. No puede apuntar a ideas preconcebidas morales, de corrección moral o éticas determinadas, sino que, o apelando a ciertas cosmovisiones particulares del mundo, sino que tiene que tener un acceso en términos de razonabilidad pública. Tiene que sernos razonables a todos. Por último, y para terminar, ¿cómo resolvería esto el efecto de la nueva identidad? El igualitarismo relacional intergeneracional, de esta manera, complementado con el convencionalismo moral, no se ve necesariamente afectado por el problema de la nueva identidad y por lo tanto tampoco nos lleva al problema de la compulsión repugnante. Los miembros de una generación determinada van a hacer lo que las instituciones, o deben hacer lo que las instituciones de justicia demandan, no en razón de una consideración moral por las personas futuras, es decir, no porque tengamos necesariamente un tipo, digamos, de compromiso moral con personas que no existen, que no podemos dañar o que no tenemos relación de reciprocidad, sino que en razón de las obligaciones convencionalistas con los principios de justicia, que a su vez tienen una justificación en términos del futuro. La responsabilidad y sacrificios intergeneracionales que puedan ser cargados sobre la generación presente se justifican entonces porque se derivan de reglas y prácticas que reconocen razonable y públicamente en las instituciones intergeneracionales que son parte de la estructura social básica. Básicamente la idea es que una parte de las expectativas legítimas depende de que nosotros consideremos como legítimas y justificadas y legítimas las instituciones a las cuales le debemos y observamos cumplimiento. Y eso se basa, y ese cumplimiento se basa en los hechos, no necesariamente en que tenemos una preocupación por el futuro, sino que se basa en los hechos de que tenemos que cumplir con las instituciones de justicia que determinan nuestra vida social. ¿Cómo eso contribuye? Y esta es la última parte. ¿Cómo eso contribuye con la discusión sobre transición socioecológica justa? Vivimos en una triple crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. La necesidad de abordar esta crisis y adaptarnos a los cambios que implica supone un cambio incremental, transicional, transformativo que tenemos que decidir, y no obstante, ese cambio, ya lo dije, se debe hacer de forma justa. El desafío está en que los modelos que apoyen la adaptación al cambio climático y el manejo de mitigación, que están normalmente probablemente equipados para incorporar inquietudes o cómo agregar equidad en la adaptación y en las estrategias de mitigación, debido principalmente a la necesidad de lo justo de los costos distributivos, particularmente la identificación, por ejemplo, de desigualdades durables, que los modelos de transición pueden perpetuar, y en la necesidad de agregar compromisos con instituciones sociales justas, básicamente incorporándolo a este marco institucional de instituciones intergeneracionales a los cuales le debemos compromisos a través de el convencionalismo moral que había. Eso. Muchas gracias por su atención. Gracias, Claudio. Y aquí está ahora es que voy a Así hacer de nuestra gráfica. sí. Parece de inteligencia artificial, son el 34 y el 35. Bueno, eran inteligentes, artificialmente inteligentes eran esos.
No sé si alguien tiene preguntas. También nuestros asistentes online pueden dejar sus preguntas en el chat. Yo tengo una par de preguntas que se me ocurrieron o ideas. El tema de la justicia intergeneracional, también estaba pensando en un tema ahí que viene incertidumbre en los modelos, pero en el fondo también cuánto tú crees que va a afectar el cambio climático presente o los procesos presentes a cambios de, no sé, por ejemplo, el tema de biodiversidad. ¿Cuánta menos biodiversidad va a haber en el futuro? Es un tema a considerar súper importante, va a ver qué modelo de justicia debería implementar en relación a generaciones futuras. Entonces ahí ese tema de la incertidumbre me parece un tema súper interesante para meterlo, ¿no? Porque en el fondo hay un montón y además todo el tema de los tipping points y todo este tema, nadie sabe si en un momento se va a caer no sé, un mega glaciar en Groenlandia y todo se va a ir a las pailas. Entonces, ¿cómo meter el tema de incertidumbre? Me parece que es una pregunta entretenida. Y el otro tema, me quedé pensando con este libro divertido de Kim Stanley Robinson, el del Ministerio del Futuro, ¿lo leí? La novela. La novela, sí, pues sí, que en el fondo ahí el tema de la identidad, en el fondo que es una novela genial, es muy buena de que la ONU decide, después de un mega desastre en el año 2030, decide crear un ministerio que se llama Ministerio del Futuro, que es una oficina de la ONU que se preocupa de darle representatividad al futuro en las decisiones del día de hoy. Entonces ahí hay todo un dilema. Bueno, toda la novela trata de cómo opera este Ministerio del Futuro, que al final termina asociándose con terroristas y todo el tema. Pero y a raíz de eso, ¿cuál sería tu lectura respecto a cómo darle identidad al futuro, en términos concretos, prácticos de gobernanza? En el fondo, cómo en la gobernanza contemporánea nosotros podríamos considerar esta bienestar del futuro en términos prácticos. Aparte con lo último, apunta, yo creo, a eso que estás diciendo, a lo que uno podría llamar el problema, el triple problema, ¿no? Un problema tiene que ver con más filosófico, que tiene que ver con este aspecto conceptual, digamos, cómo pensamos el futuro, qué herramientas conceptuales tenemos para pensar el futuro, para reflexionar o para imaginarnos el futuro. Segundo problema que tiene que ver con teoría económico, que tiene que ver cómo evaluamos los mejores escenarios posibles en términos de distribución futuros, digamos, en términos de economía normativa, si queremos ver. Y este problema que tiene que ver con, yo diría, el tercer problema político-institucional, que tiene que ver con cómo nos imaginamos las formas en las cuales va a estar gobernado y debería gobernarse el futuro. Y hay una literatura interesante ahí respecto, por ejemplo, de ciertas dictaduras del futuro, ¿no? Deberíamos establecer, o hay razones para legitimar estructuras autoritarias precisamente para prever y para tomar precauciones sobre el daño que estamos generando en el futuro. Y hay una serie de estrategias, particularmente parte importante de la discusión o de la reflexión es sobre si tenemos, la discusión se llama o consideramos o nos representamos a las generaciones futuras para la gobernanza, ¿no? Es decir, si generamos instituciones hoy en día que consideren al futuro, por ejemplo, uno de esos ejemplos son los tipos de reglas submayoritarias que actúan en defensa del futuro, ¿no? Por ejemplo, dentro de un parlamento que al menos un tercio, es decir, una minoría, pare una legislación, una discusión, un proyecto de ley, porque tienen razones o tienen, digamos, razonablemente pueden defender la idea de que esa legislación va a afectar el futuro de alguna manera. Entonces, eso va a generar que, por ejemplo, la discusión parlamentaria cualitativamente mejore o tome en consideración el futuro, porque cada vez que decían una ley o algo, van a tratar de, digamos, de decir, bueno, si hacemos esto, una minoría parlamentaria nos puede frenar esta legislación y por lo tanto incorporamos en la práctica, incentivamos a que se incorpore incluso entre aquellos grupos parlamentarios que no tienen interés en el futuro o en la, qué sé yo, en la sustentabilidad, por ejemplo, incorporen a fuerza, digamos, la preocupación por el gobierno del futuro. Eso es una manera. La otra es lo que se conoce como la representación del futuro, y eso es crear formas dentro de las instituciones actuales que representen a las futuras generaciones o a la vida del futuro, como lo hacen, por ejemplo, en Japón, en ciertas comunas, las personas mayores
incluso se visten de una manera determinada y representan a las futuras generaciones, a la vida del futuro, más que a las futuras generaciones, para tomar y que toman decisiones, etc. Mi posición al respecto dentro de toda esa discusión es que, como diría Rawls, todo eso pega un poquito en la ficción y precisamente por problemas de la nueva identidad, ¿no? Porque las decisiones que tomamos están determinando quiénes van a ser y qué van a hacer y qué condiciones van a tener. Por lo tanto, yo creo que básicamente nuestra responsabilidad en términos morales y políticos tiene que ver con crear instituciones ahora. Por ejemplo, por eso decía, crear instituciones que generen o que estén legitimadas en relación a la gobernanza futura, más que la forma de pensar, como va a aparecer la novela de un ministro del futuro, que esté siempre atento a estas formas submayoritarias, estas reglas submayoritarias de democracia pensando en el futuro. El modelo que yo creo que podríamos pensar al respecto son institutos del futuro, o instituciones estatales, digamos, de futuras generaciones, de biodiversidad, de sustentabilidad, etc. Yo creo que eso podría ser. Pero como es tan necesario crear toda una institucionalidad como pensando en el futuro, o bastaría, por ejemplo, con ponernos de acuerdo en decir, necesitamos, por ejemplo, como no sobrepasar estos límites planetarios, o este corredor de vida que define Rockström, porque así inevitablemente vas a mantener las condiciones del Holoceno para una futura generación, sea como sea, la identidad que tengan. Básicamente sí, pero básicamente eso que claro, que es como sería lo deseable, ¿verdad? Pero el problema es que eso no responde al problema de que no es necesariamente vinculante. Siempre hay grupos de interés que no tienen estos intereses sobre el futuro, ¿no? Entonces no participan de esta condición de deseabilidad sobre la sustentabilidad del futuro. Entonces el problema es cómo lo hacemos, digamos, con las personas que no tienen ningún tipo de interés, ni están movidos, ni tienen compromisos con esas personas. Por eso lo que yo presentaba como un requisito que cumplía el convencionalismo moral intergeneracional era el de la razonabilidad pública. Porque en el fondo, bajo ese mecanismo de convencionalismo moral, está diciendo la persona, mira, tienes que aceptar el deber, la obligación de justicia con las futuras generaciones, no por las futuras generaciones, porque a ti te puede parecer que no podemos estar, a ti te puede parecer legítimamente que es injusto traspasar dineros que nos van a ir a los más desfavorecidos hoy en día, que existen, para guardarlos para personas que aún ni siquiera existen y no sabemos cómo son, ¿no? Legítimamente alguien puede decir, eso es injusto, ¿no? Claro. Entonces el convencionalismo moral intergeneracional dice, tienes que aceptar eso, no por esa razón, sino que porque tienes que cumplir con las instituciones de justicia que te normalizan, ¿no? Ahora, esas instituciones de justicia están justificadas por razones institucionales, pero no la razón por la que tú actúas bajo esa constricción, ¿no? Ese es como un poco el punto que haría que la condición de razonabilidad pública se cumpliera en ese caso. Tengo que volar ahora, me están esperando. Dos ideas que están... Me faltó solo incertidumbre, pero por favor. Perdona, pero para no quedarme con la sensación de que no te las dejé en tu juguera de pensamiento. Yo también pensé en incertidumbre, porque soy más matemático, biofísico, ¿sí? Pensé en los modelos, cómo lo hacemos. Y también discutí internamente, peleé con la idea de esta cosa tan discreta que se pone, la generación futura no existiría si tomásemos una decisión, que hay yo creo que hay una trampa ahí, porque efectivamente tú puedes tomar decisiones que afectan en el margen, ¿cierto? Y que estas sociedades serían compatibles, ¿verdad? Entonces, aquí de nuevo los modelos, los IAM, yo no sé si la pregunta es solo si representan bien o cuán sensibles son a estos puntos que son como verdaderos tipping points y te hacen cambiar el régimen totalmente. ¿Y cuánto podríamos transitar por uno que tú dices, mira, yo puedo tomar cierto tipo de decisiones, admito que existe esta sociedad, admito también que voy a tener algún tipo de vinculación con ella para que tenga algo para hacerme responsable frente a ella? Yo creo que tu argumento de la racionalidad es súper bueno
para defender cuán contundente es una razón, ¿cierto? Pero por otro lado, las tomas de decisiones se basan también en que tú eres responsable frente a un grupo de interés, ¿no es cierto? Los jóvenes representan a los jóvenes, los viejos, los del futuro representan del futuro. Se pueden generar, así como en el cuadro hipotético, se pueden generar aquellos que son artificialmente indiferentes al futuro, que es como la visión más cínica. También puedes tener estos consensos bien, ¿cómo se llama esto? Frágiles, ¿verdad? Que en el fondo son dejarse llevar por el aplauso y decir, ya, esto es lo que debiéramos opinar porque es lo políticamente correcto. Entonces hay ideas que tienen que ver con cuán sensibles son nuestros modelos, cuán discretos son las tomas de decisiones, si es que uno puede o no efectivamente tener funciones más suavecitas, ¿no? Que te permitieran hacer algo para la toma de decisiones. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que de hecho, ese es precisamente el punto. Esto es como, básicamente como el puntapié, el paso, la base previa, precisamente para tener un espacio de discusión de modelos como ese tipo, que hagan ese tipo de distinciones, pero que se salvaguarde de alguna manera una base institucional donde haya un compromiso, insisto, que sea moralmente convencional, es decir, que sea indirecto, para asegurar, digamos, ese otro momento. Pero sí, pero de acuerdo con eso. Perdón, pero bueno, ahora Sí, no. estaban esperando a Giro. Muchas gracias. Súper bueno, excelente, Benjamín, gracias. De hecho, sí, aquí, jumping. Pero sí, la cuestión de la incertidumbre es como muy interesante y también lo que decía Pancho me hace pensar un poco en la construcción prioritarianista, que es probablemente la más la más famosa, digamos, en la discusión contemporánea sobre justicia internacional, porque básicamente suponer espacio prioritarianismo supone incrementar el bienestar de aquellos que están posicionados, están peor posicionados socialmente, ¿no? Entonces es bastante sensible con los desiguales de hoy y al mismo tiempo que es sensible con los desiguales del futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, tiene ese aspecto, pero creo que tiene, digamos, el problema de que supone un esfuerzo de razonabilidad pública que no todos los interesados o los actores sociales están interesados en tener, ¿no? Que es básicamente pensar en el bienestar marginal de los peor situados del futuro. Porque parte precisamente de eso, ¿no? Parte de la idea de que dentro de esa medida los pobres del presente van a estar subsidiando a los pobres del futuro. Entonces, es súper interesante porque creo que no entramos en esa discusión. Normalmente es tan pragmático, tan de modelación, escenarios y todas estas discusiones son muy difíciles, no lo podemos elevar a la uno porque no quieren discutir filosofía, pero yo creo que la trampa intergeneracional la juega en contra. Yo lo veo como atractivo como propuesta. Y en esas discusiones termina siendo una discusión sobre la transición, por ejemplo, ya sobre el futuro. Y también como disipa un poco la discusión sobre la actual. Yo creo que o podemos plantear que no solamente se trata de seres humanos acá, pero se trata de otras especies. Por eso como esta aplicación de la justicia y distribución son de otro índole, requieren Peter Singer y otras discusiones. Pero no sé, mi pregunta para ti es si estoy a favor de eso, pero si la discusión sobre el cambio climático viene, hace cosas que estas son problemas que vienen, distrae la atención sobre la situación actual y la toma de decisiones actuales, sobre la justicia climática no intergeneracional, sobre intrageneracional. ¿Qué opinas? Porque yo creo que al final tú apuntabas eso, ese convencionismo moral Sí. como se acerca, ¿no? Sí, porque básicamente mi intención es, bueno, ¿cómo podemos reflexionar respecto a lo que le debemos al futuro
al mismo tiempo que vamos preparando las condiciones en el presente para las condiciones del futuro. Entonces, ese es un gap que no existe, por lo menos en la filosofía política todavía, porque precisamente esta discusión normativa de transición socioecológica justa, de adaptación y mitigación, está todavía en el marco, digamos, que tú dices, de la toma de decisiones de hoy, ¿no? Pero en la práctica, y esto es una cuestión que yo he corroborado ahora en la comisión que participo, en la práctica se necesita ese horizonte normativo, porque no se está teniendo, ¿no? Y por lo menos la discusión sobre el horizonte normativo, o la adopción de un horizonte normativo, va a generar lo que ese cuadro que presentaba al principio, ¿no? Que podamos entender qué tipo de estrategias necesitamos para la transición socioecológica. Una transición incremental, una cosa por aquí, otra cosa por allá, que no nos mueva mucho el statu quo, que no es lo que necesitamos, o una más transformativa. Perdón, y antes de pasar a esta cosa de que ellos hablan de generaciones que no se entran en contacto, también se complica, porque son generaciones que siempre están trasladando. Eso es uno. Y el otro que el futuro es ahora. Ahora. Porque siempre planteamos el futuro, pero el futuro es lo que acabamos de tener hace un segundo. O sea, hablar del futuro en ese concepto de planteamiento más allá. Intergeneraciones coexisten, es uno, y el futuro no es más allá. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso mi punto de, ¿cómo se llama?, el convencionalismo moral internacional, porque de esa manera uno se salva de todos esos bucles mentales, porque las obligaciones que tienes con el futuro las tienes que cumplir con instituciones del presente. No, ese es como el punto, pero toda la literatura, gran parte de la literatura supone que las instituciones que te obligan a actuar en el presente lo hacen en virtud de un deber que tenemos con el futuro. Y ese es el problema, ¿no? Porque apunta a lo que tú precisamente decías. Y eso es la idea, sobre todo, básicamente, que así como nuestras obligaciones morales no son relativas al espacio, ¿no?, también no son relativas al tiempo. Esa es la idea central y de forma. Manuel, perdón, sí. Muchas gracias, Claudio. Me quedé pensando un montón en una cuestión que en cierto ámbito filosóficos, pero filosóficos yo me atrevería a decir como más decoloniales, ha estado súper potente, que es la pregunta, ¿por qué es el futuro también? ¿No? Como no darlo por sentado. ¿Cuáles son los futuros? ¿Cuáles son los futuros y cuántos futuros existen? No solamente como posibilidades de acción, de que tú puedes tomar una opción u otra, sino que literalmente como más ontológicamente qué futuros existen. Que un poco también lo conecto un poco con lo que decía Jonathan. Entonces, dos cuestiones, por ejemplo, que son interesantes como que irritan esta conversación. Pero, por ejemplo, una cuestión que no podría pensar que toda la pregunta por el futuro es súper liberal, occidental. En los mundos indígenas no hay una preocupación por el futuro porque no hay una visión lineal del tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro. Nadie tiene una preocupación por el futuro, sino que una preocupación porque ya cuidar, ¿cierto? Cuidar en el presente es una forma de asegurar el mantenimiento de interdependencia del futuro. Entonces, la pregunta por el futuro está anclada como en una visión muy particular, en una cierta filosofía muy particular, ¿cierto? De hecho, la gente, típico el dicho aymara, que uno avanza hacia adelante mirando hacia atrás, ¿no es cierto? Caminar. Entonces, eso es interesante por un lado. Por otro lado, por ejemplo, no sé si leo a Kyle Powys White, un filósofo potawatomi. Es súper interesante el filósofo. Y este gallo dice, para los pueblos originarios el futuro ya pasó y fue distópico. Estamos viviendo el futuro distópico. O sea, lo que era el futuro sucedió con el colonialismo, básicamente. Ese fue el evento que a nosotros nos puso en un futuro que no queríamos, un futuro distópico. O sea, el futuro como el Pachacuti, de la inversión de los mundos. Pero eso ya ocurrió. Entonces, no es que el futuro esté más adelante, el futuro está para los pueblos originarios, que es otro tipo de visión, ¿no es cierto? Más espiralada. El futuro hoy es el futuro. O sea, no estamos viviendo en un presente que está por venir algo. Sí. Ya lo estamos viviendo ahora y es distópico, ¿no? O sea, como un futuro distópico. Este es el futuro de nuestros ancestros, el futuro distópico de nuestros ancestros. Entonces,
interesante pensar cómo distintas tradiciones pueden pensar distintos. Sí, no, es bastante interesante. Ahora, claro, yo no me meto mucho con aspectos más ontológicos, porque, bueno, primero por una cuestión metodológica, pero no sé qué conclusiones o deberes prácticos podemos sacar de ontologías, digamos, ¿no? O sea, y sobre todo por la cuestión también que yo decía de la cuestión de la razonabilidad pública, ¿no? Que no todos compartimos, por ejemplo, las ontologías indígenas, y tal vez no tenemos por qué hacerlo y tenemos que compartir en espacios ontológicamente diversos, ¿no? En ese sentido. Y una discusión sobre, yo diría en general, una discusión sobre cómo distribuimos bienes, oportunidades y cargas y responsabilidades no depende necesariamente, a pesar de que esta sea una discusión que se puede tener mucho en el mundo liberal occidental, pero no depende ontológicamente, no depende de una ontología, ¿no? o comprometerse con un tipo de ontología occidental, liberal, no sé, etc. Uno podría participar son compatibles en mi punto, ¿no? Uno podría participar o comprometerse con ontologías, por ejemplo, como visiones indígenas, y al mismo tiempo tener cierta responsabilidad respecto al mundo que le rodea y en términos del futuro. Eso sería como bien, pero claro, todas las visiones, sobre todo en Latinoamérica, que es tan importante para nosotros, que convivimos en esta realidad postcolonial, que convivimos como visiones indígenas, que vivimos, que tenemos que hacernos cargo del bienestar social, que tenemos que hacernos cargo, en este caso, del futuro. Creo que es una discusión que todavía aún se podría dar, digamos, en esa línea. Y ahora, desde mi punto de vista, el convencionalismo intergeneracional, el igualitarismo, también podría ser compatible, digamos, con esa concepción ontológica de que estamos o tenemos obligaciones ante todo con las instituciones que nos determinan y nos rigen en el presente. No sé si... No, sí, totalmente. Una cosa, puro pensando en voz alta, que es interesante que estas filosofías naturales indígenas, por ejemplo, conectan mucho, o sea, no sé si mejor, pero conectan muy fuerte con cuestiones más como geofísicas, por ejemplo. Mantener el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, que es fundamental para la vida, en la litósfera, o algún otro ciclo importante, ¿no es cierto?, para la vida. Cuidarlo, o sea, no está separado el presente del futuro, ¿no? O sea, como cuidarlo hoy es interdependentemente cuidarlo para el futuro. O sea, no hay tanta distinción geofísica, digamos, o biofísica. Distancia. ¿Ah? O distancia. O distancia, exacto. Como que tú hablas de los límites planetarios. Es una cuestión interesante y como homeostática, ¿no? Claro. Sí, yo creo que hay una dependencia de recursos y de límites, y de una concepción que podamos tener sobre lo que tenemos y lo que nos queda, ¿no? Y eso es, claro, eso es totalmente significativo para la discusión, pero, insisto, pero aún no resuelve el problema distributivo, ¿no? De cuánto traspasamos, cuánto mantenemos o cuánto cuidamos. La tasa de descuento. Claro, o sea, tratando de evitar necesariamente la tasa de descuento. Tengo dos dudas. Primero, cuando hablamos de redistribución, pensando en el futuro, me tomó mucho lo que dijo Jonathan respecto a que no es una generación futura que no dependa de cómo están las condiciones hoy en día, como que al final sabemos que las condiciones materiales en general generacionales, por lo menos pensando, no sé, en familias o en lógicas de parentesco, son lógicas que se van como de alguna otra forma reformulando a medida que avanzan las generaciones. Y ahí pienso también en qué tanto del bienestar de hoy se puede desarrollar para que sea un bienestar futuro. Y lo otro es cuánto del margen podemos redistribuir, porque también me suena como que estamos descontando casi un poco el vuelto para dejarlo para el futuro, cuando sabemos que hay mucho capital, bienestar, etcétera, que podríamos redistribuir de mejor manera hoy para guardar esa cuota hacia el futuro. Y también me gustaría como pensar en las acciones enlazadas que vamos desarrollando y cómo nos ha impactado, por ejemplo, todo el desarrollo de las generaciones pasadas en la configuración que estamos teniendo hoy en día.
porque también creo que eso es un poco lo importante finalmente. Pero lo encontré muy interesante, hace tiempo no pensaba en lógica filosófica, así que se agradece, se agradece. No, muchas gracias. Gracias. Claudio, tenemos una última pregunta de Connie Fredes. Hola Claudio, ¿cómo estáis? Por ahí. Hola, Sí, ¿me bien, ¿tú? escucháis? Bien. Mira, no sé si me voy a arrancar por unos, no sé, unas ramas medias raras, pero todo el rato mientras tú comentabas y este tema, pensaba en el problema del aborto, por ejemplo, porque esto hoy está arraigado en una institucionalidad que ¿El bajo un aborto? aborto, Ah, ya. un convencionalismo moral que hoy dice que eso es ilegal y que lo justifica como en base a ese convencionalismo moral, por ejemplo. Pero siempre he pensado en qué pasaría si el día de mañana, en pos de estas catástrofes climáticas, por ejemplo, el aborto comenzara bajo este convencionalismo moral se definiera que es legal, pero en pos de como el cuidado por el medio ambiente. Todo el rato pensaba en ese tipo de, que creo que son dilemas éticos o morales, ¿cachai? Que abarcan o implican la idea de justicia. Y no sé, eso, no sé si se entiende mi pregunta, como, no sé si es O una sea, pregunta. sí, ¿en qué sentido como O sea, por ejemplo, el día de mañana como el aborto podría ser perfectamente como algo legal, ¿cachai? Como, pero justificado en base a que somos demasiados, entonces ya no podemos tener más hijos, un poco como el control de natalidad que hay en China. Ah, ya, o sea, igual, Algo deseable, quizá. sí, estaba pensando un poco en el ejemplo que di, la cuestión de la no identidad. Claro, claro, A partir de ahí me refiero. a partir de la no identidad, claro. Sí. Bueno, primero la cuestión con el convencionalismo moral. La idea de convencionalismo moral, para diferenciar al convencionalismo a seca, Sí, es básicamente la idea de que los compromisos y las obligaciones morales que tenemos, y las obligaciones de justicia por extensión, dependen de prácticas y de las cuales participamos, no dependen de un modelo de corrección moral que tengamos antes. Por ejemplo, un modelo de corrección moral es el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo dice, tienes que comprometerte con maximizar el mayor bien para la mayor cantidad de gente, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente es mejor siempre un escenario donde un bien se maximiza que un escenario donde no se maximiza. O solamente un escenario donde algunos, por algunas razones o algunos estatus, se quedan con la mayoría del bien y otros se quedan sin nada. El utilitarismo supone, digamos, la idea de que el bien se maximiza entre todos por igual. El convencionalismo moral no está de acuerdo, digamos, con esa forma de justificar un escenario, sino que básicamente la idea de que las prácticas que están arraigadas en nosotros, las cuales participamos, nos obligan y actuamos en concordancia con esa obligación. Entonces, claro, yo entiendo que ahí cuando tú dices, imaginémonos que por un tipo de convencionalismo moral, eso podría pasar algo como eso. Yo lo que estaba tratando de decir ahí es que el convencionalismo, en este caso, cuando se trata de obligaciones de justicia con las futuras generaciones, supone obligarle a las personas o a los ciudadanos a actuar de una manera a partir de lo que la justicia o las instituciones de justicia presentes demandan, ¿no? Y de ahí estaríamos llamados a actuar, a observar la ley o las prácticas o las reglas que nos impongamos a partir, digamos, de esa obligación. Ahora, la conclusión repugnante, lo que planteaba es que básicamente repugnante porque si estamos comprometidos con cierto tipo de éticas poblacionales, tenemos que tomar decisiones hoy día sobre ese tipo de éticas poblacionales o ese tipo de poblaciones que queremos generar en el futuro. Y una de esas posibilidades, por ejemplo, el aborto o prohibir o permitir el aborto en relación con el tipo de población que queremos generar en el futuro, ¿no? Y eso es lo que resultaría a grandes rasgos como, según Parfit, resultaría repugnante, porque tendríamos que obligar a las personas a entrar a un terreno de libertad individual, de planeación, etcétera, etcétera, que sería, desde otro punto de vista, injusto, inmoral, etcétera.
Pero de todas maneras yo creo que, no sé si lo interpreto bien, Connie, tu pregunta, pero un aspecto que captura tu pregunta es que, dadas las condiciones, digamos, de crisis climática, puede llegar un momento en que tenemos que tomar decisiones que puedan resultar incómodas, como por ejemplo para las personas que no están de acuerdo o para las personas que están de acuerdo respecto a que decidimos con el aborto, ¿no? Y eso básicamente cambiar el statu quo que tenemos hoy en día, en ciertas cuestiones que son sensibles o relevantes para las personas, y eso sería como una especie como de escenario esperable dentro de la crisis climática. Yo creo que es un escenario absolutamente posible. Y bueno, que también, o sea, lo pienso porque al ser un escenario posible o un futuro posible, bueno, no sé, como que se justifican tanto existe crisis climática y no como en tanto otras cuestiones que no estamos hablando ahora, como de, no sé, derechos, qué sé yo. Pero también porque eso determina un poco como lo que comentaba de estas generaciones futuras que no tenemos, que determinamos, pero que no tenemos idea de quiénes van a ser, como... Es que también eso, por eso yo le decía a Pancho antes que esta conversación es un poquito antes a todo ese aspecto, tanto como la modelación, el manejo de la incertidumbre, pero también, como tú estás diciendo ahora, respecto al derecho. Porque hay dos teorías, por ejemplo, hay dos teorías clásicas de cómo se justifica un derecho: por el bienestar o por la agencia, por la libertad. Es decir, ¿tenemos derecho porque queremos tener un beneficio de algo o porque tenemos libertad para algo? ¿O queremos libertad para algo o de algo? En esas de esas dos maneras abstractas que hay de concebir la justificación de un derecho, esta reflexión cabe y hace un problema al respecto, porque independientemente que justifiques el derecho, la existencia de un derecho porque te da libertad para algo o de algo, o porque es un beneficio que te corresponde, independientemente de esas dos justificaciones, uno se tiene que enfrentar con resolver el problema de la conclusión repugnante de la no identidad, cuando se trata del futuro, me refiero. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio, por la presentación.